En 2015, entre los más de 5,000 indigentes que dormían en las calles de Ciudad de México, había un actor de Televisa. Dormía en el suelo, llevaba días sin bañarse, se alimentaba de lo que encontraba en la basura o de lo que le daban en los restaurantes antes de cerrar. La misma cara que años antes aparecía en los foros de grabación de San Ángel, estaba ahora tirada en una acera de la colonia Guerrero, con la ropa sucia y sin nadie que fuera a buscarlo. Tardaron 3 años en sacarlo de ahí. Y ese no es el caso más duro de este vídeo. Hay otro que llegó a ser el galán más codiciado de su época. Compartió pantalla con Thalía, con Salma Hayek, con Verónica Castro. Los productores se lo disputaban, las revistas lo ponían en portada. En los 90, su cara era una garantía. Si él estaba en la telenovela se vendía. Ese hombre murió en 2018 con el nombre artístico embargado, las cuentas bancarias vacías y su única casa confiscada. La empresa que lo llevó a la ruina se hizo millonaria con su cara durante décadas. Y cuando él murió, esa misma empresa ni siquiera emitió un comunicado. La ironía es tan brutal que cuesta escribirla. Su telenovela más famosa se llamaba Los ricos también lloran. Y todavía hay más. Uno de los galanes más reconocidos del programa Fuego en la Sangre llegó borracho el día de grabar el último capítulo de su siguiente gran producción. Tan borracho que el director tuvo que usar un doble para terminar la serie. El productor salió a decir públicamente que no volvería a contratarlo jamás. Y eso fue el principio del fin. Hay uno que vendió su casa 3 días antes de entrar a un reality show de televisión porque tenía deudas que no podía pagar de otra manera. Lo confesó delante de cámaras, con toda México mirando. Y hay uno que pasó de ser ídolo adolescente en Marimar a no poder pagar la boda de su hija en 2025. La hija tuvo que firmar los pagarés ella misma porque él no tenía con qué garantizar. Estas son las historias que las revistas de espectáculos contaron a medias, las que los comunicados de prensa enterraron y las que la industria del entretenimiento mexicano prefiere que no recuerdes. En este vídeo vamos a contarlas todas, nombre por nombre, con los datos que los medios pasaron por alto o dejaron incompletos. Si en los años 90 te sentabas delante del televisor los lunes por la noche a ver una telenovela de Televisa, si alguno de estos actores fue tu primer amor platónico o el galán que tu mamá seguía semana a semana, este vídeo es para ti. Dale like ahora y suscríbete porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que recuerdas a estos hombres para siempre. El primer caso arranca ahora mismo y es el que más duele. Carlos Péniche. Hay una foto que circuló por primera vez en 2015 y que ningún medio de espectáculos quiso publicar en portada. Un hombre tendido en una banqueta de Ciudad de México. Ropa sucia, cara irreconocible, un vaso de plástico vacío al lado. Alguien que lo conocía lo fotografió y se lo mandó a una revista. La revista lo publicó y entonces México descubrió que ese hombre era Carlos Péniche. Un Péniche, de la familia Péniche, sobrino de Arturo Péniche, el galán que hizo suspirar a América Latina entera en María Mercedes junto a Thalía, hijo de la actriz Alejandra Péniche. Una familia entera dedicada a la actuación, con décadas de trabajo en Televisa y TV Azteca, y él en la calle. Carlos Péniche había trabajado en telenovelas como Mi querida Isabel, El diario de Daniela y La casa en la playa. Tenía nombre. Tenía familia en la industria. Tenía contactos que cualquier actor joven habría dado lo que fuera por tener. En 2015 lo perdió todo. La causa oficial fue el alcoholismo, aunque él mismo explicó después que el alcohol fue la consecuencia, no el origen. Lo que lo destruyó primero fue quedarse sin trabajo. Televisa dejó de llamarlo. Los proyectos se acabaron, y cuando la fuente de ingresos desaparece y la identidad entera de una persona está construida sobre un trabajo que ya no existe, la caída puede ir muy rápido. Fue rápido. 3 años viviendo en las calles, entrando y saliendo de clínicas de rehabilitación, saliendo sobrio y volviendo a caer porque sin trabajo la sobriedad no encontraba dónde sostenerse. Su propio tío, Arturo Péniche, dijo públicamente que había intentado ayudarlo, pero que Carlos no se dejaba.
En 2017 tocó fondo. Le confesó a los medios que había pensado en quitarse la vida. Sus propias palabras contadas años después: viví 3 años en la calle. Entraba y salía de clínicas de rehabilitación y anexos. Salía bien, pero regresaba a la depresión por no tener trabajo. No me alcanzaba para nada. Puro alcoholito. La recuperación llegó. Despacio. Con recaídas. Con años de trabajo invisible que nadie cubrió con la misma intensidad con que se cubrió la caída. Hoy Carlos Peniche tiene 48 años. Trabaja en la serie Traición al Mayo. Tiene un libro autobiográfico que se llama De la calle a la gloria. Y cuando le preguntan cómo está, dice que lleva 7 años limpio y que se siente maravilloso. Pero la pregunta que la industria no quiere responder sigue ahí. ¿Qué pasó con todos los años que él estuvo en la calle mientras la familia Peniche seguía trabajando en televisión y nadie lo rescató? ¿Sabías que Carlos Peniche vivió 3 años en la calle? Cuéntame en los comentarios si lo conocías o si es la primera vez que escuchas esta historia completa. Alexis Ayala. Este caso es diferente a todos los anteriores porque ocurrió delante de cámaras, con México entero mirando. Alexis Ayala es uno de los villanos más recordados de las telenovelas mexicanas. Décadas de trabajo, 11 nominaciones al Premio TV y Novelas. Amarte es mi pecado, Lo que la vida me robó, La sombra del pasado, Abismo de pasión. Una carrera sólida, construida sobre trabajo constante y un talento para hacer odiar a sus personajes que muy pocos actores tienen. El lunes 7 de julio de 2025, entró a la Casa de los Famosos México. 3 días antes había vendido su casa. Lo confirmó él mismo dentro del reality, en una conversación con sus compañeros que las cámaras captaron y que se hizo viral de inmediato. Acabo de pasar una quiebra económica durísima, dijo. La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran. La historia de cómo llegó a ese punto empieza en 2018. Alexis sufrió un infarto durante unas vacaciones. Tardó casi 2 años en recuperarse lo suficiente para volver a trabajar. 2 años sin grabar, 2 años sin ingresos fijos. Y cuando por fin estaba listo para volver, llegó la pandemia. Los gastos no se detuvieron durante esos 2 años. Las deudas sí se acumularon. En su propia voz, ya dentro del reality: si me estuviera pasando esto mismo hace 7 años, me daría otro infarto. Lleva más de 40 años trabajando en televisión mexicana, 40 años de carrera, y entró a un reality show de televisión como alternativa económica urgente porque no había otra salida. La industria del entretenimiento no tiene jubilación, no tiene red de seguridad. Cuando el trabajo para y el cuerpo falla, cada actor enfrenta solo lo que ningún comunicado de prensa va a contar. Alexis Ayala lo contó él mismo, con cámaras delante, con todo México escuchando. Miguel Pizarro, este es el caso que menos gente conoce, y el más oscuro de todos los que hay en este vídeo. Miguel Pizarro tiene 64 años. Nació en Córdoba, Veracruz. Pasó su infancia y adolescencia en España, en Galicia y en Asturias, después de que su padre se fue a trabajar allá. Volvió a México a los 21 años con un sueño claro: actuar. Lo logró. Teresa, Rubí, El Pantera. 3 producciones que se vieron en toda América Latina. Un actor de reparto sólido, con presencia, con oficio. El tipo de cara que el espectador reconoce, aunque no recuerde el nombre. En 2004, con la carrera en marcha y dinero ahorrado de 5 años de trabajo, tomó la decisión que iba a destruirlo. Decidió invertirlo todo en una obra de teatro. Encontró socios, personas que él describió después como amigos de confianza. Firmaron papeles, la obra iba a montarse. Él puso el dinero, ellos pusieron el trabajo de producción. Y un día, cuando Pizarro regresó de un viaje corto, se encontró con la escenografía abandonada en su casa y con sus socios desaparecidos. Se habían ido con todo el dinero. Le dejaron las deudas. Sus propias palabras en una entrevista de 2023: me traicionaron y me dejaron sin nada. Lo que pasó después es lo que los medios enterraron.
El golpe económico fue brutal, pero el golpe emocional fue peor. Pizarro entró en una crisis de desesperación que lo llevó a tomar un objeto cortante y cortarse las venas. Lo encontraron sus vecinos. Llegaron a tiempo. Estuvo en el hospital. Se recuperó y a los pocos meses ya estaba grabando Rubí, una de las telenovelas más vistas de esa temporada. Como si nada hubiera pasado. La industria no preguntó. Nadie en los foros de grabación supo lo que había ocurrido en ese piso de Ciudad de México. Hoy dirige una escuela de teatro en su ciudad natal. En 2025 regresó a los foros de Televisa con un nuevo proyecto. Y cuando habla de todo aquello, lo resume en una frase que lleva la cicatriz encima. El arte me salvó. El teatro me devolvió la vida. ¿Recuerdas la última vez que viste una telenovela mexicana de los años 90? El televisor encendido, el tema musical de entrada, los colores saturados de esos foros que parecían otro mundo. Guarda ese recuerdo un momento y sigue aquí. Lo que viene ahora también duele, pero de otra manera. Rafael Rojas es el único caso de este video donde la caída fue una elección. Y eso lo hace todavía más difícil de entender para quienes lo siguieron en pantalla. Costarricense, llegó a México a los 22 años con la determinación de quien sabe que tiene una sola oportunidad. Debutó en Quinceañera en 1987, la telenovela juvenil más exitosa de Televisa en esa época. Con Thalía, con Eduardo Capetillo, con Bibi Gaitán, un elenco que se convertiría en la memoria colectiva de una generación entera de latinoamericanos. Después vinieron Teresa, con Salma Hayek, Baila conmigo, Amor en silencio. Una carrera de más de 20 años en la que su cara apareció en las telenovelas más vistas del continente. A finales de los 90 empezaron los problemas. Un divorcio que se convirtió en escándalo público. Su exesposa lo acusó de violencia, de adicciones, de no cumplir con la manutención de sus hijas, de llevar una doble vida. Rojas lo negó todo, pero el impacto mediático fue suficiente para que los productores dejaran de llamarlo. En 2010, desapareció de las pantallas. En 2016, una revista publicó una foto que supuestamente lo mostraba viviendo en situación de calle en Ciudad de México. Sucio, irreconocible, con kilos de más. La noticia recorrió toda América Latina. Maribel Guardia, su amiga y compatriota, la desmintió de inmediato publicando una imagen de él viviendo tranquilo en Costa Rica. Rojas salió a hablar. Dijo que los rumores de adicciones y de vida en la calle eran mentira, que había dejado la actuación por decisión propia después del divorcio y del escrutinio que no podía soportar, que había vuelto a Costa Rica, que se había vuelto a casar con una mujer a quien llamó un ser humano maravilloso, y que administraba 2 ranchos agrícolas en Ojochal de Osa y en Pérez Celedón. Sus palabras exactas: soy un hombre ahora sano, sobrio y contento, y no tengo nada que esconder. Ya soy abuelo, estoy en contacto con mis hijas y ya no tengo ningún interés en volver a actuar. Fue un ciclo muy bonito, pero ya terminó para mí. Sigue rechazando todos los libretos que le llegan. Cada año llega alguno, y cada año dice que no. Hay quien dice que eso es libertad. Hay quien dice que es derrota disfrazada de paz. Él dice que es las dos cosas, y que está bien así. Pablo Montero. En el año 2000, Pablo Montero era el galán del momento. Protagonizó Abrázame muy fuerte junto a Fernando Colunga y Araceli Arámbula. Cantaba rancheras con una voz que el propio Vicente Fernández había bendecido personalmente. Llenaba estadios. Aparecía en revistas de espectáculos de México a Argentina. Era el tipo de estrella que la industria construye una vez cada 10 años. Fuego en la sangre en 2008. Duelo de pasiones. Triunfo del amor. Proyectos enormes. Audiencias millonarias. Contratos que solo se dan a los actores que las televisoras consideran seguros. Y entonces llegó el último rey. Pablo Montero iba a interpretar a Vicente Fernández en la bioserie más esperada del entretenimiento mexicano. El hombre que había sido apadrinado musicalmente por el propio Charro de Huentitán iba a darle vida en pantalla.
Era la clase de papel que define una carrera. El día que tenían que grabar el último capítulo, Pablo Montero no apareció en condiciones de trabajar. Estaba borracho. El productor Juan Osorio tuvo que usar un doble para terminar la serie. Y después salió a los medios a decir, sin filtros y con el micrófono delante, que no volvería a trabajar con él jamás. Esa declaración pública fue el certificado de defunción de una carrera que todavía podría haber tenido años por delante. Los problemas con el alcohol no llegaron de repente. Llevaban años ahí, amigos que hablaban en privado de recaídas, de proyectos cancelados por incumplimiento, de llamadas que no se contestaban. En 2025, uno de sus colaboradores más cercanos reveló públicamente que el tratamiento médico con implante que Montero había seguido para controlar el consumo había durado solo un año. Pablo Montero tiene 50 años. Sigue apareciendo en eventos, sigue cantando, pero los foros de las grandes productoras de Televisa llevan años sin llamarlo. Un hombre que tuvo en las manos el papel de su vida, lo perdió por no aparecer sobrio el último día de trabajo. ¿Crees que la industria del entretenimiento hace lo suficiente para ayudar a sus actores cuando caen en adicciones? ¿O simplemente los descarta y busca al siguiente? Deja tu uno si crees que la industria falla, o tu ser si crees que la responsabilidad es solo de ellos. Carlos Bonavides. Hay una ironía que muy pocos señalaron cuando Carlos Bonavides salió a trabajar a las calles. El personaje que lo hizo famoso se llamaba Huicho Domínguez, un millonario excéntrico ridículamente rico que derrochaba dinero en televisión nacional. El hombre que interpretó a ese millonario durante años estaba parado en la calle de Madero en Ciudad de México, grabando saludos de cumpleaños de a 100 pesos para quien pasara. Sáquese un video con Huicho Domínguez para saludar a su mamá o a su papá o a mentarle la madre a quien quiera, dijo él mismo a los periodistas que lo encontraron ahí. El premio mayor fue la telenovela que lo lanzó. Al lado de Diego Luna, de Laura León, en los años 90, cuando Televisa dominaba la televisión latinoamericana sin competencia real, Bonavides era un cómico nato, con timing, con una presencia escénica que funcionaba igual en pantalla que en teatro. Décadas de trabajo, una carrera de verdad. La ruina llegó despacio. Él mismo lo admitió. Dinero que se fue en excesos cuando había, decisiones malas que se acumularon, un divorcio que complicó las finanzas. Y después, el olvido de la industria que llega sin aviso y sin carta de despedida. En julio de 2024, los medios lo encontraron trabajando en la calle. Dijo que necesitaba trabajo, que él no se dejaba, que si había que barrer, barría. Semanas después desmintió estar en la miseria. Dijo que tenía proyectos, que estaba en casting para una telenovela, que todo había sido malinterpretado. Puede que sea verdad, puede que no. Lo que nadie puede desmentir es la imagen que quedó. El hombre que interpretó al millonario más famoso de la televisión mexicana en los años 90, parado en una esquina del centro histórico de Ciudad de México, ofreciendo videos de un personaje que dejó de filmar hace 30 años, Eduardo Capetillo. Este caso es el más reciente de todos los que hay en este vídeo, y el que más tardó en salir a la luz, porque nadie de su entorno quería que saliera. Eduardo Capetillo fue el ídolo adolescente de la generación que creció con Timbiriche y con las telenovelas juveniles de Televisa. A alcanzar una estrella, Baila Conmigo, Marimar con Thalía, que se vio en más de 150 países. Una carrera construida sobre la imagen del chico guapo, simpático y limpio, que las madres aprobaban y las hijas adoraban. Estuvo casado con Bibi Gaitán durante más de 3 décadas. 5 hijos, una familia que parecía el anuncio de algo que en el entretenimiento mexicano es rarísimo. Una historia de amor que dura. En mayo de 2025, su hija Alejandra Capetillo se casó. Eduardo Capetillo no pudo pagar la boda. El periodista Javier Seriani lo reveló en su canal de YouTube con información concreta. Capetillo había prometido pagar la hacienda donde se celebraría la ceremonia en Hidalgo y no tenía el dinero para hacerlo. La hija tuvo que firmar pagarés como aval ante los proveedores del evento. Una joven de 25 años respaldando económicamente la boda que su padre no podía costear. Las versiones sobre el origen de la crisis apuntaban al alcohol,
Años fuera de la pantalla, con escasos ingresos fijos y una supuesta adicción que habría consumido los ahorros que quedaban de los años de Televisa. Eduardo Capetillo no confirmó ni desmintió nada directamente. Ni él ni Bibi Gaitán aparecieron ante los medios para hablar del tema. Sus hijos salieron a decir que todo estaba bien. La familia cerró filas, pero la imagen de la hija firmando los pagarés de su propia boda, porque el padre no podía garantizar el pago, ya estaba en todos los titulares de entretenimiento de México y Argentina. Marimar se emitió en 1994. 150 países, millones de espectadores. 30 años después, el actor que protagonizó esa historia le pedía a su hija que avalara sus deudas. ¿Crees que la industria del entretenimiento tiene la obligación de proteger económicamente a los actores que la hicieron millonaria durante décadas? ¿O cada uno es responsable de lo que hace con su dinero? Escríbeme abajo. Salvador Pineda, a sus 72 años, Salvador Pineda fue al departamento de una televisora a buscar trabajo. Con bastón. Llevaba 7 años sin protagonizar una telenovela. 7 años en los que su última aparición había sido como villano en Lo que la vida me robó en 2015. Antes de eso, décadas de trabajo, Esmeralda, Corazón salvaje, Tú o nadie, Rosalinda. Uno de los villanos más emblemáticos de la televisión mexicana, el tipo de actor al que las audiencias aman odiar y que las productoras necesitan para que sus telenovelas funcionen. En 2022 se cayó. Una fractura de cadera que lo dejó en cama durante meses. Una operación que sus ahorros tuvieron que pagar enteros porque la ANDA, el sindicato de actores, al que llevaba cotizando desde 1973, se negó a cubrir los gastos médicos. El argumento del sindicato, que no había cotizado durante la pandemia. Su respuesta: me jodieron todo mi dinero. Los pocos ahorros que yo tenía, millones, los tuve que pagar a estos malditos hospitales. Cuando por fin pudo caminar otra vez y empezó a buscar trabajo, el SAT le congeló las cuentas bancarias por irregularidades administrativas en sus declaraciones fiscales. Sin dinero en el banco y sin ingresos fijos a los 72 años. Sus propias palabras al enterarse: a ver si el SAT me paga porque me tienen retenido. SAT, si me oyen por ahí, pásenme mi feria. Fue el productor Salvador Mejía quien lo llamó para la telenovela Me atrevo a amarte en 2025, un papel de villano, el tipo de papel que él ha interpretado toda su carrera. Salvador Pineda lo aceptó porque lo necesitaba y porque llevaba décadas siendo uno de los mejores en lo que hace, y la alternativa era seguir esperando que el teléfono sonara. En una entrevista de ese mismo año, reflexionó sobre su edad y lo que viene. Ya a mi edad, a los 70, ya llegamos al 7º piso y la caída es libre. Así es que cuando me toque, no me da miedo, me da tranquilidad. Hice lo que pude. La mitad de mi vida me la pasé en camerinos. 50 años de trabajo en la televisión mexicana, y tuvo que volver a trabajar a los 72 con bastón, porque el sindicato que se supone debía protegerlo no lo hizo cuando más lo necesitaba. Rogelio Guerra. Y llegamos al caso que más de la mitad de los que están viendo este vídeo vinieron a escuchar. Rogelio Guerra, el galán más querido de la televisión mexicana de los 70 y los 80, el hombre que protagonizó Los Ricos, también lloran en 1979 junto a Verónica Castro y convirtió esa telenovela en el primer gran fenómeno global del entretenimiento en español. El programa se vendió a más de 120 países. En Rusia se llamó simplemente María y lo vieron millones de personas que nunca habían oído hablar de México. En Irak, según algunos reportes, se llegó a suspender brevemente la guerra para que la gente pudiera verlo. Rogelio Guerra era el galán de esa historia. Su cara en pantalla era garantía de audiencia. Los tumultos afuera de las locaciones de grabación en Ciudad de México eran reales. Mujeres que esperaban horas para verlo salir. Décadas de trabajo en Televisa. El derecho de nacer. María José. Producciones que definieron lo que era una telenovela mexicana durante una generación. A finales de los 90, con la carrera hecha y los ahorros acumulados,
Guerra tomó una decisión que parecía razonable: firmar con TV Azteca la competencia. El contrato era por 3 telenovelas. Solo le dieron una. En 2002 demandó a TV Azteca por incumplimiento de contrato. La televisora contrademandó alegando daños y perjuicios. El juicio duró 10 años. 10 años, durante los cuales al actor le fueron embargados, por orden judicial, su casa, sus cuentas bancarias, sus regalías de la ANDA y la ANDI, los pagos que recibía del teatro y su nombre artístico. Literalmente no podía usar el nombre Rogelio Guerra sin que ese dinero fuera directamente a pagar la deuda. En 2012, el fallo fue a favor de TV Azteca. Rogelio Guerra tuvo que pagar 26 millones de pesos. Para hacerlo, perdió prácticamente todo lo que había acumulado en 40 años de trabajo. Su abogado en aquella época dijo algo que nadie olvidó: a Rogelio le quitaron prácticamente todo. El estrés del juicio, según su esposa Maribel Robles, fue lo que desencadenó los primeros síntomas de Alzheimer. En 2013, llegó el diagnóstico oficial. En 2015, sufrió un derrame cerebral. Dejó de hablar. Terminó en silla de ruedas. En sus últimos años, la ANDA cubrió parte de sus gastos médicos, pero la pensión era mínima y no alcanzaba. Su esposa lo dijo en una entrevista con Univisión: no podemos hacer nada, absolutamente nada. La situación es muy difícil. El 28 de febrero de 2018, Rogelio Guerra murió en Ciudad de México a los 81 años. Un paro respiratorio. Su esposa y sus hijos estaban a su lado, sin patrimonio, sin la casa que había sido suya, con el nombre artístico que volvió a ser legalmente suyo solo después de años de pleito. Y mientras agonizaba, mientras pasaba sus últimos meses sin poder hablar y sin reconocer a las personas que lo rodeaban. Los ricos también lloran seguía repitiéndose en canales de cable de toda América Latina. Su cara en pantalla, su voz, el personaje que lo hizo inmortal. La empresa que lo llevó a la ruina nunca emitió un comunicado cuando murió. ¿Crees que TV Azteca tiene una responsabilidad moral por lo que le ocurrió a Rogelio Guerra? ¿O crees que los negocios son los negocios y el juicio fue legal? Vota 1 si crees que la televisora falló, o 0 si crees que fue una disputa comercial sin más. Quiero ver de qué lado está esta comunidad. Un hombre que murió sin casa, ni nombre artístico mientras su telenovela seguía en pantalla. Un actor que vendió su vivienda 3 días antes de entrar a un reality porque no tenía otra salida. Un galán que dejó su carrera tirada para irse a vivir a un rancho y dice que no se arrepiente. Y uno que sobrevivió 3 años en la calle y hoy agradece estar limpio. Los años 90 en la televisión mexicana produjeron algo que ninguna otra industria en español ha igualado. Una fábrica de ídolos que llegó a 150 países y puso la misma cara en el televisor de un rancho en Jalisco y en un piso de Buenos Aires al mismo tiempo. Lo que esa fábrica no tenía era red de protección para las personas que la hacían funcionar. Suscríbete si crees que estos actores que construyeron la televisión mexicana merecían más de lo que recibieron. Dale like si llegaste hasta aquí porque vienen más historias como estas. Gente que lo dio todo delante de una cámara y que la industria olvidó antes de que cerraran los ojos. Nos vemos en el siguiente.